Ahora vamos a aprender a realizar una carta de los promedios y rango. Aquí he cargado un dataset diferente. Este dataset lo pueden encontrar también en la descripción de este video si quieren seguirme en el tutorial. Y bueno, para construir una carta de los promedios y rango, lo que vamos a hacer es arrastrar esta columna y la vamos a llevar a donde dice gráfico X-R/S. Así que la voy a soltar y ahí entramos al panel de configuración del gráfico. Si vamos abajo, tenemos un error porque necesitamos determinar un tamaño de subgrupo. A diferencia de las cartas de individuales, en esta carta sí necesitamos introducir una información adicional. ¿Qué tamaño van a tener los subgrupos? Los subgrupos se refieren a grupos de muestras. Yo voy al proceso y tomo una serie de muestras o de observaciones y eso va a formar un subgrupo. Yo voy a seleccionar 5 muestras o 6 muestras o 10 muestras u 8 muestras. Normalmente son muestras pequeñas. Y esa cantidad que yo seleccione, ese va a ser el tamaño del subgrupo. Yo puedo decirle a QSuite, cuando le doy clic aquí, puedo decirle o le puedo indicar un tamaño fijo de subgrupo. Por ejemplo, yo pudiera decirle que es un tamaño 6. Cuando le pongo el 6 y doy Enter, ahora sí aparece el gráfico aquí debajo. Y aparecen unos valores o unos gráficos tanto de los promedios. El primer gráfico grafica los promedios de cada subgrupo. Este punto que está aquí es la media del primer subgrupo. Este otro punto, la media del segundo subgrupo y así sucesivamente. Como vimos en el gráfico de individuales, el gráfico control se compone de una línea central, que es la media, una línea que está arriba, que es el límite superior, y una línea que está abajo, que es el límite inferior. También importante recordar que las cartas control son una serie de tiempo. Por tanto, necesitamos asegurar que los datos se encuentren en el mismo orden como se fueron observando o como se fueron recopilando. Ahora, esa es una forma de introducir el tamaño del subgrupo. Cuando nosotros introducimos un 6, lo que hace QSuite en esencia es lo siguiente. Él va a tomar las primeras 6 observaciones y con eso va a formar un subgrupo y calcula la media. Luego toma las siguientes 6, forma un subgrupo y calcula las medias y así sucesivamente. Si yo le digo que el tamaño del subgrupo es 10, pues lo que hará es tomar las primeras 10 observaciones, calcula un promedio y lo pone en el gráfico. Las siguientes 10 es otro subgrupo, calcula un promedio y lo pone en el gráfico. Podemos ver que ahora el gráfico cambia porque he ampliado el tamaño de los subgrupos. La otra forma para definir el tamaño de los subgrupos es cuando ya yo lo he asignado previamente. Por ejemplo, aquí en el conjunto de datos tenemos una columna que va indicando de manera numérica a qué subgrupo pertenece cada una de esas observaciones. Estas 5 observaciones pertenecen al subgrupo 1, estas 5 observaciones pertenecen al subgrupo 2 y así sucesivamente. Así que le voy a decir a QSuite, ¿sabes qué? Yo tengo realmente una columna donde ya están los subgrupos. Y le voy a indicar aquí que la columna se llama subgrupo. Le doy clic y ahora vemos que cambia otra vez. Ahora QSuite lo que está haciendo es identificando o buscando todas las observaciones que pertenezcan a este subgrupo que está definido ya en esta columna. Y así sucesivamente. Ahora, cuando seleccionamos una columna que contiene el ID del subgrupo, tenemos dos opciones adicionales. Y esto va a depender de cómo lo estamos organizando. La primera opción es que se agrupe el mismo valor, es decir, que se agrupen todas las filas coincidentes. Le voy a dar clic aquí. Podemos ver que el gráfico cambió. Vamos a ver qué está haciendo QSuite. Si vemos en el conjunto de datos, tenemos los subgrupos etiquetados como número 1, aquí en las primeras 5 líneas o filas, luego 2, luego 3 y luego otra vez se repite el 1. ¿Qué está haciendo QSuite? QSuite lo que está haciendo es agrupando todo lo que tenga el número 1 como subgrupo, eso es un subgrupo. Eso significa que estas primeras 5 que están aquí, que pertenecen a la máquina A, y estas primeras 5 que también tienen el número subgrupo 1, pero que pertenecen a la máquina B, él lo está agrupando como un solo subgrupo. En otras palabras, en vez de tener dos subgrupos de tamaño 5, él está formando un solo subgrupo de tamaño 10, donde coincidan en la etiqueta número 1. Lo mismo va a ser para el número 2. Él está tomando todo lo que tenga número 2 aquí arriba y también por aquí debajo y más para abajo
él lo está agrupando en un solo grupo o en un solo subgrupo. Esa es una opción como lo pudiéramos hacer. La otra opción es que se forme un subgrupo cada vez que exista un cambio de valor. Por ejemplo, aquí tenemos el mismo valor en la fila 1, mismo valor de subgrupo en la fila 2, en la fila 3, fila 4 y fila 5. Cuando voy a la fila 6, cambia el número de subgrupo y eso es otro subgrupo y eso lo detecta QSuite. Cuando voy para abajo, cambia del 2 al 3 y ahí un nuevo subgrupo se forma. Ahora cambia del 3 al 1 y ahí se forma otro nuevo subgrupo. En este caso, no está agrupando todos los valores que contengan el 1, el 2 o el 3, sino más bien que él está identificando cuando hay un cambio y a partir de ahí entonces se forma un subgrupo. Al final, la decisión es tuya. ¿Cómo realmente quieres que se haga el gráfico? ¿Agrupando los mismos valores o simplemente cuando se detecta que hay un cambio en el ID del subgrupo? Mientras tanto, lo voy a dejar así como estaba, donde hay un cambio en el valor. Y bueno, también tenemos las reglas. Podemos ver que hay un punto fuera de control aquí porque se está marcando en rojo. Hay una violación a una regla. Yo puedo darle clic a este punto rojo para ir al punto de datos. Y él me está diciendo que el subgrupo 30 correspondiente a la máquina B, ahí es donde está la situación. Tenemos en ese subgrupo 5 observaciones y ahora yo puedo revisar a ver qué fue lo que sucedió dentro de ese subgrupo. Además de eso, nosotros podemos configurar esas reglas. Por defecto, QSuite solamente tiene activada la regla tradicional, la regla principal, que es un punto por arriba o por debajo del límite superior e inferior, pero podemos activar otras reglas para hacer la carta aún más sensible. En este ejemplo no se encuentran otras violaciones. La voy a desactivar por el momento. También tenemos el conjunto de reglas de Nelson. Aquí también podemos activar todas estas reglas si queremos agregar mayor sensibilidad a la carta. Y aquí podemos ver que hay otros puntos que se marcan en rojo. Es decir, que hay violaciones a algunas de las reglas, en este caso de las reglas de Nelson. Puedo también customizar las reglas a mi gusto. Eso va a depender también de qué tanta sensibilidad quiero agregar a la carta control. Voy a desactivar todo y dejaré solamente la regla 1 activada como ya estaba por defecto. Además de configurar las reglas, yo puedo también hacer la configuración de dividir el gráfico por etapas. Por ejemplo, voy a seleccionar aquí, dice dividir gráfico, y voy a seleccionar una columna categórica. En este caso, la única que tengo es máquina. Así que la voy a seleccionar y lo que hace es dividirme el gráfico en dos. Tenemos el gráfico para la máquina A y tenemos el gráfico para la máquina B. Tanto el gráfico de los promedios como también el gráfico de los rangos. Puedo comparar el desempeño. Aquí estoy viendo que efectivamente hay una diferencia en cuanto a la variación entre la máquina A y la máquina B. Además de eso, puedo agregar también los límites a 1 y 2 sigma. Por defecto, QSuite construye solamente los límites a -3 y a +3 sigma. Puedo agregar también líneas de referencia. Por ejemplo, voy a agregar el 752, por poner un ejemplo. Voy a quitarlo. Puedo también mostrar cuadrículas, en fin. Son algunas de las configuraciones que puedo hacer. Otra cosa también que podemos hacer, al igual que en los gráficos de individuales, yo puedo fijar los límites. Para eso, yo necesito saber cuál es la media del proceso. La voy a anotar. En este caso, la media es de 749.992. Y necesitamos saber la desviación estándar del proceso, 1.021. Vamos también a anotar ese valor. Ahora, ¿para qué lo necesitamos? Bueno, como había comentado en la carta control de individuales, cuando la carta control se construye por primera vez y ya yo comienzo a eliminar estos puntos que salen fuera de los límites control, yo voy recalculando los límites y voy a ver que se van haciendo más cortos. Cuando ya yo tengo mi carta limpia, por ejemplo, las dos cartas que están limpias, que ya no hay punto fuera de control, entonces yo procedo a fijar los límites. Significa que ese es el estado ideal del proceso. Ese es el proceso controlado. Yo fijo los límites y para fijarlo necesitamos esos datos que acabamos de anotar. El fijar los límites nos va a permitir
tener un marco de referencia contra el cual comparar el desempeño futuro del proceso. Si constantemente vivo recalculando los límites, voy a perder ese marco de referencia. Así que voy a ir otra vez a la configuración y lo que vamos a hacer es, en vez de decirle que me calcule los límites, que me utilice los límites que yo le voy a proveer. En este caso, la media la notamos que era 749.992 y la desviación estándar era 1.021. En este caso voy a tener el mismo gráfico porque no tengo data nueva, pero si yo, por ejemplo, decido agregar una nueva fila, vamos a suponer que este es la máquina A, este es el subgrupo 31 y vas a notar que el gráfico no va a cambiar, solamente se va a agregar un nuevo punto. Voy a agregar 747, entonces ahí tengo un nuevo punto, pero los límites se mantienen iguales. El límite no cambia y eso es lo que yo quiero porque ahora se agrega o estoy utilizando esos límites como un marco de referencia para comparar el desempeño futuro del proceso. Y bueno, ahí está. Esa es la carta control de los promedios y de los rangos. En el siguiente video vamos a ver cómo construir la carta control de los promedios y desviaciones estándares.